la plataforma de Acción Beijing ya empieza a mencionar otras categorías, les reitero, como la edad, ¿no? Otro, por ejemplo, de las medidas dice recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes, incluido el número de familiares a cargo, etcétera, ¿no? Y así vienen una serie de recomendaciones que se hace a los estados parte, en este caso de la plataforma de acción Beijing. Ahora, estos son instrumentos internacionales y un poco fueron en su momento como recomendaciones y cada estado parte, bueno, en el caso de México, cuando hubo la reforma en 2011, bueno, ya eran como, tenían este rango constitucional, entonces ya los tenían que cumplir sí o sí. Pero lo cierto es que ya desde sus inicios, tanto a finales de los 80 como a mediados de los 90, en donde se hace esta sugerencia de estadísticas, lo que conocíamos en su momento, conocemos como estadísticas con perspectiva de género, ya empezaba a ser una exigencia y particularmente era una exigencia del movimiento feminista hacia los gobiernos y que ingresó a través de estos instrumentos internacionales. Ahora, en el caso, por ejemplo, de México particularmente, pero hubo obviamente este tipo de casos en varios países, pero particularmente en México, como ejemplo, hubieron estas publicaciones y encuestas que a partir de estos instrumentos internacionales se empezaron a generar. Aquí, por ejemplo, en México, que tenemos el Instituto Nacional de Estadística, si bien tiene su decreto de creación desde los 80s y antes de los 80s ya había una oficina que llevaba temas de estadísticas en nuestro país, particularmente después de la plataforma de Acción Beijing en el 95, empieza a surgir esta exigencia de que tenía que haber estos datos, ¿no? No nada más era como te recomiendo, sino que sí lo tenían que cumplir. Y entonces empiezan a surgir estas publicaciones que les pongo en la pantalla derecha, en su parte derecha de la pantalla abajo. Uno de los primeros, por ejemplo, el de la publicación Mujeres y Hombres en México. En esta publicación hubo incluso una buena práctica en el sentido de que no solamente acompañó el Instituto Nacional de Estadística, sino que también fue de la mano con lo que en su momento, antes del INMujeres, que era el programa de la mujer, de trabajar de manera colaborativa. Entonces, esta primera publicación se hizo en conjunto, es decir, no nada más fue el Instituto de Estadística, sino también este mecanismo de adelanto, ¿no? O sus antecedentes del mecanismo. Posteriormente, este mismo instituto y que han sido encuestas que de manera periódica ha estado elaborando el INEGI. Está, por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que en su momento y todavía hoy es una de las encuestas pioneras en México para visibilizar temas de violencia de género en las relaciones, ¿no? Entonces, esta encuesta ha sido muy importante para poder visibilizar ese fenómeno. También otra encuesta pionera en su momento y bueno, muy importante actualmente es la encuesta nacional sobre uso del tiempo. ¿Por qué? Porque esta encuesta lo que buscaba y que siempre se hizo en conjunto, repito, no solo el instituto, sino con INMujeres, lo que buscaba también era visibilizar el trabajo no remunerado. Entonces tenía este componente de perspectiva de género para poder visibilizar una problemática. Ahora, ya existían, les repito, estos antecedentes y por eso está que pues es válido preguntarnos cómo es que surge como este énfasis en la importancia del feminismo de datos cuando desde los 70s, 80s ya se estaba hablando de estadística con perspectiva de género, ¿no? Y aquí es en donde quizás sí voy a decir como muy brevemente un poco la diferencia entre la estadística y la ciencia de datos. La estadística y la ciencia de datos comparten muchos temas porque hay un proceso en el manejo de los datos, es decir, tanto la estadística como la ciencia de datos manejan información y manejan datos desde su recopilación, el análisis, el procesamiento, la interpretación y tomamos decisiones a partir de eso. Una de las grandes diferencias es que la ciencia de datos es un área multidisciplinaria.
Es decir, no solamente llevan o llevamos temas de estadística, de esta rama de las matemáticas, sino que también es una ciencia que requiere de ingeniería, de programación. Hay muchas personas desde áreas de filosofía que también entran a la ciencia de datos en un sentido de la ética y cuestionar la ética de los datos. Entonces, es un área multidisciplinaria y es un área que trata con grandes volúmenes de datos, pero sobre todo, y quizás un poco como para hacer esta diferencia, sí se requiere técnicas de programación para poder procesar estos datos. La estadística también, pero no necesariamente, es decir, ya tienes como unos software, pero no necesariamente necesitas saber programar. Entonces, es una rama así de las matemáticas que también analiza datos, pero no es multidisciplinaria como la ciencia de datos, ¿no? Es más como una rama de las matemáticas. Entonces, aquí lo importante es que si bien son dos áreas que tienden a, a, a confundirse en ocasiones, o porque precisamente tienen muchos temas en común y tratan con datos al final del día, el antecedente de lo que tenemos de incluir la perspectiva de género realmente ha sido más en el campo de la estadística que en la ciencia de datos. Entonces aquí es en donde el feminismo de datos es relevante como movimiento y como término porque hace una crítica a esta ciencia en particular, no situándose tanto en la estadística, en donde sí hay grandes antecedentes de hacerlo con perspectiva de género. Pero en el entendido también dicen las autoras que la ciencia de datos, pues tenemos que entender que es una forma de poder, ¿no? Y en este sentido, uno de los objetivos de las autoras es mostrar cómo se puede ejercer el poder de los datos a partir de ideas del feminismo interseccional, que es un poco lo que ya se estaba haciendo en la estadística, pero en este campo de la ciencia de datos. Ahora bien, las autoras incluso proponen 7 principios del feminismo de datos, que es bien importante porque yo creo que muchas de las compañeras que estábamos haciendo hasta antes de la publicación del libro, que nos identificamos como estadísticas y que hacíamos estadística con perspectiva de género, yo creo que aquí sí el feminismo de datos, el movimiento vino a reforzar la idea de que quienes hacíamos ese trabajo también teníamos una pues responsabilidad de accionar y de cuestionar el proceso. Es decir, no solamente analizar estadísticas desagregadas por N cantidad de categorías, sino a partir de esa información cuestionar, ¿no? Y ahorita me voy a ir un poco más adelante a referir en este punto. Entonces, regresando, las autoras refieren 7 principios del feminismo de datos. El primero, examinar el poder, y es en donde nos vamos a situar más en la sesión, bueno, en la charla de hoy. Y ellas refieren, bueno, el feminismo de datos, este movimiento comienza analizando cómo opera el poder en el mundo. Un segundo principio es desafiar el poder. Entonces, aquí es bien importante para quienes veníamos haciendo estadística con perspectiva de género, ¿no? El feminismo de datos se compromete a desafiar las estructuras de poder desiguales y trabajar por la justicia. Este tema de usar los datos y desafiar el poder a partir del análisis de datos también ya tiene sus antecedentes, ¿no? Uno, por ejemplo, de los antecedentes, para quienes conocen a Ida B. Wells, que es en su momento, y quizás no con ese término, pero actualmente sí la consideraríamos una científica de datos. Ida B. Wells fue una activista afroamericana hacia finales de los 1892, 93. Ella ya se encontraba publicando estadísticas sobre el linchamiento de personas afroamericanas en Estados Unidos. Y su trabajo fue muy importante precisamente para este punto que ya refieren las autoras, ¿no? De desafiar al poder.
Ella lo que quería visibilizar es que los linchamientos en ese entonces en Estados Unidos, y un poco recordando cuando ya, bueno, los afroamericanos tenían pues libertad entre comillas, lo cierto es que había pues el delito tipificado de linchamiento por el cual sí podían ser aprendidos. Y bueno, no solamente los ahora sí que los linchaban, pero para quienes conocen toda la historia, realmente era una excusa para linchar a los afroamericanos, ¿no? Que ya eran libres, o al menos se les reconocía, pero había muchas personas que no estaban de acuerdo y entonces ocupaban esta tipificación de linchamiento simplemente porque agredían, supuestamente una de las causas, agredían a las mujeres, las acosaban o porque estaban robando, es decir, había una suma de causas que decían que podían lincharlos, ¿no? Y lo que ahí David Wells hizo en su momento fue visibilizar que estos linchamientos ocurrían más, de manera desproporcionada a las personas afroamericanas y no a los blancos, y que al final del día era solamente una excusa para seguirlos matando. Entonces, lo que hizo ahí David Wells a finales de los 90, bueno, del siglo XIX, fue empezar a compilar toda la información, porque aparte ella tenía, tenía un medio de comunicación impreso, que luego lo quemaron, pero ella tenía como esta formación en periodismo, empieza a recopilar información sobre el linchamiento en Estados Unidos y empieza a tabularlos, ¿no? Empieza a ver es hombre, su edad, si eran afroamericanos o no, y la causa del linchamiento. Y entonces publica que le dicen el Red Record, que es un librito chiquito, que está muy, todavía de hecho lo pueden conseguir en redes y demás para comprar. Un libro chiquito y son puros tabulados de cuántas personas eran, ay, creo que me fui para atrás, digo para adelante. Ahí está. Entonces, en este libro, ella finalmente visibiliza un problema, pero aparte desafía este poder, ¿no? Lo que les estaban diciendo constantemente era que había una razón, una lógica de por qué estaban siendo linchados. Y ella lo que visibiliza es, no, la razón no es por el acoso, la razón no es el robo, la razón es porque son afroamericanos, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios o este tipo de dinámicas de usar los datos y desafiar el poder tiene muchísimos años, ¿no? Aquí quizás lo diferente, y por eso ellas incluso retoman como principio desde el feminismo interseccional, es ya como en la ciencia de datos conocida como actualmente la conocemos, ¿no? Otro tercer principio que es muy interesante, sobre todo para quienes nos dedicamos, pues nos hemos dedicado a temas de estadística con perspectiva de género, es el principio de elevar la emoción y la encarnación. Aquí dicen las autoras, el feminismo de datos nos enseña a valorar múltiples formas de conocimiento, incluido el conocimiento que proviene de las personas como cuerpos vivos y sensibles en el mundo. Este principio en la ciencia de datos es muy importante y de hecho las autoras retoman un caso que pues creo que nos ha sucedido en muchas ocasiones, yo por ejemplo aquí situada en México, en donde bueno, nos dicen que los datos son neutros y son objetivos y que solamente los tienes que mostrar y un poco como tesis, tú no te pones en ningún bando, tú eres neutra y pones la información, ¿no? Que ese es el objetivo de los datos, pero las autoras refieren un caso cuando fueron el tiroteo en una escuela primaria en Estados Unidos, a principios, fue como en 2012, y hubo un medio, Periscope, que en su plataforma lo que hizo fue empezar a graficar, mostraba una gráfica y mostraba como esta curva, aparecía, era dinámica,
Entonces aparecía este puntito en la gráfica en donde empezaba a subir el puntito y después caía como abruptamente. Y entonces ese puntito era una persona que decía fulanito de tal, vivió, lo mataron a los 27 años, 26, pudo haber vivido hasta tal edad, ¿no? Y entonces por eso el puntito cae. Y entonces empieza a mostrar punto por punto todas las personas que en un año han sido asesinadas por este tipo de balaceras. Y entonces lo que hacía este medio era pues elevar la emoción, ¿no? No era una gráfica en su momento que al menos en la visualización de datos fuera común. Ahora quizás ya las vemos más, ¿no? Pero en su momento no era simplemente una gráfica de cuántas personas asesinadas, sino que iba línea por línea y persona por persona y al final llevaba como un conteo en donde decía cuántos años nos han quitado, nos han robado y a cuántas personas equivale. Y hubo una discusión muy amplia en su momento entre la comunidad, pues en la ciencia de datos y sobre todo en el campo de la visualización de los datos, que es como un área específico de la ciencia de datos, en la visualización de datos en donde decían, tendrías que estar evocando a la emoción o simplemente presentar la información y dejar que la persona decida por sí misma, ¿no? Entonces había como pues esta discusión en su momento y hubo quienes dijeron, pues nosotros solamente mostramos los datos y los datos son objetivos y son neutros y las personas tendrán que tomar su decisión, ¿no? Nosotros no tendríamos por qué evocar a una emoción. Y aquí el feminismo de datos lo que refiere es la emoción es importante, ¿no? Hay que elevar como esa emoción porque estamos tratando con temas que son sociales y particularmente para quienes hemos analizado temas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, pues no podemos negar que existe esta emoción, ¿no? Y yo recordaba cuando leíamos incluso esta parte y porque hubo círculos de lectura en su momento en 2020 con las autoras, yo recordaba que una escritora, Gabriela Damián Mirabete, nos compartía, y porque ella tiene un cuento sobre que se llama Soñarán en el jardín, se los recomiendo porque es de ciencia ficción, tiene que ver también con datos, redes sociales y violencia. Ella tiene este cuento y decía que también había hecho un proyecto en el que tenía que ir poniendo en el calendario un poco ir anotando el nombre de las víctimas en el día en el que las mataron. Y que al final, pues el calendario terminó pues lleno todos los días, ¿no? Pero esa era la forma en la que estaba visualizando la información que sí viene de datos, esta información, pero se proyecta de otra forma también para elevar la emoción, ¿no? Para poder decir, pues todos los días están asesinando a alguien y ella notaba pues estos nombres, ¿no? También, por ejemplo, recuerdo, y porque hay muchas compañeras desde que se asumen como activistas, estas compañeras de una colectiva que se llama Conejo Clandestino, ellas hacen bordado, por ejemplo, y ellas también presentan datos, pero los presentan bordados. Entonces, ese campo de la visualización de los datos es muy susceptible de poder precisamente atender este principio, que es elevar la emoción y la encarnación. Hay muchísimos ejemplos en ese aspecto, ¿no? Desde el arte y desde las compañeras, desde el movimiento feminista que están abordando esto. De ahí un cuarto principio que es repensar el binarismo y las jerarquías. Bueno, esto para quienes hemos hecho cuestionarios, o bueno, estos instrumentos de recolección de información, pues es constantemente estar cuestionando las categorías que incluimos y cómo las incluimos para recopilar esa información de las personas, ¿no? Generalmente, cuando pensamos de manera binaria, al mismo tiempo estamos asumiendo que hay una jerarquía. Entonces, este cuarto principio sí es muy importante desde la parte técnica, el cómo analizamos las categorías que presentamos a las personas de cómo vamos a recopilar la información, ¿no?
y salirnos un poco como de este binarismo. Yo recuerdo mucho cuando estaba precisamente estudiando la maestría en estadística, me tocó estar en Estados Unidos y había una categoría que a mí en lo personal me conflictuaba mucho y esto siempre que puedo también lo comparto, porque en Estados Unidos constantemente ponían la categoría, como pues en esta categoría de raza, ponían lo de si te identificabas como latino o no, o a veces lo ponían como brown, ¿no? Es café. Entonces, a mí esa categoría me conflictuaba mucho porque yo jamás me cuestioné el ser latina o no, más que cuando estuve en Estados Unidos. Bueno, esa experiencia en Estados Unidos a mí sí me hizo cuestionarme el cómo diseñamos ciertos cuestionarios, porque yo jamás me había cuestionado en si era latina o no, pero así me presentaban los cuestionarios y yo no podía hacer otra cosa, ¿no? No había como otra opción de llenado y pues básicamente era estar reforzando esta idea de tú eres latina, y pues esos cuestionarios eran los únicos en los que me aparecía esa categoría, ¿no? Entonces, sí hay como algo, un poder en el diseño de estos instrumentos de recolección de información, para recopilar información. Ahora, el quinto principio del feminismo de datos es reconocer el pluralismo. Esto, pues aun cuando es un poco obvio desde el movimiento del feminismo, pues no es algo que en la práctica suceda para quienes hacemos ciencia de datos, ¿no? Y es que aquí el feminismo de datos insiste en que el conocimiento más completo proviene de la síntesis de múltiples perspectivas, dando prioridad a las formas de conocimiento locales, indígenas y experienciales. Esto quizás lo voy a abordar un poco más cuando refiera unas 3 preguntas que las autoras proponen para cuestionar y desafiar el poder, que es precisamente la diversidad de los equipos, ¿no? Y de quienes están haciendo ciencia de datos. Entonces, esto lo voy a abordar un poco más adelante. El sexto principio es considerar el contexto, y aquí, bueno, el feminismo de datos afirma que los datos no son neutrales ni objetivos, es decir, los datos no hablan por sí mismos, hay un contexto que les envuelve y son producto de relaciones sociales desiguales, y este contexto es esencial para realizar un análisis ético y preciso. Eh, por último, el séptimo principio dice hacer el trabajo visible. Y bueno, aunque parece un poco también obvio, son áreas en las que históricamente las mujeres han estado subrepresentadas y en donde muchas veces el trabajo, no muchas veces, por muchos años el trabajo de las mujeres fue invisibilizado, ¿no? En estas áreas particularmente. Entonces, dice, el trabajo de la ciencia de datos, como todo trabajo en el mundo, es el trabajo de muchas manos. El feminismo de datos visibiliza esta labor para que pueda ser reconocida y valorada. Y aquí, bien importante referir, la ciencia de datos o incluso la estadística, habiendo como todo un proceso en donde inicias con la recopilación de la información que les comentaba y después se limpia la información, o lo que luego decimos curar las bases de datos, después se procesa, se analiza y se llegan a conclusiones y se toman decisiones. Es un proceso muy extenso y muy complejo, que dicho sea de paso, y como dicen las autoras, como todo trabajo en el mundo, no es hecho por una sola persona, y sí es bien importante que con esta perspectiva feminista sí se visibilice todo este tramo del proceso de la ciencia de datos, ¿no? Ahora, situándome en los primeros 2 principios, que es examinar y desafiar el poder, las autoras proponen 3 preguntas, o sugieren, invitan a como a 3 preguntas que nos debemos de hacer, que esto sí no lo estábamos haciendo para quienes trabajamos en la estadística con perspectiva de género, no lo estábamos cuestionando, ¿no? Ya lo sabíamos porque en la práctica lo estábamos viviendo, pero realmente no había como un cuestionamiento
que sí estas autoras como lo enfatizan más en esta área de la ciencia de datos, que es quién los está haciendo, ¿no? ¿Quién está haciendo la ciencia de datos? Y aquí, bueno, los datos que dan forma a los sistemas de información, así como los modelos diseñados para utilizar esos datos, son creados por pequeños grupos de personas y luego escalan a personas usuarias alrededor del mundo. Pero esos pequeños grupos no son representativos en absoluto de la humanidad en conjunto. Y bueno, obviamente, regresando a lo que comentábamos en un principio, esos pequeños grupos generalmente y más en la ciencia de datos, son hombres blancos, heterosexuales y lo que comentaba en un momento al principio, del norte, ¿no? Particularmente de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues no son grupos que sean diversos y atendiendo lo que les comentaba del principio del pluralismo. Y entonces es muy importante preguntarnos, hacernos esta pregunta, ¿quién lo está haciendo? ¿No? Cuando los equipos están compuestos principalmente por personas, varones de grupos dominantes, esas perspectivas llegan a ejercer una influencia desproporcionada en las decisiones que se toman, excluyendo otras identidades y perspectivas. Y aquí, bueno, les quiero compartir un ejemplo que a mí en lo personal me gusta mucho, creo que es como muy didáctico y deja como muy claro esta pregunta de ciencia de datos, ¿por quién? Y este es el caso, uno de los ejemplos que incluso también refieren las autoras, de Joy Buolamwini, que es una mujer, bueno, en su momento estaba como estudiante en el MIT, afroamericana, y ella tenía en su momento un proyecto en una clase que era de invención científica y básicamente en esa clase les ponían a leer mucha ciencia ficción y la idea del proyecto final en esa clase era hacer una propuesta desde esta visión de la ciencia ficción, de proponer cosas que quizás son poco prácticas, pero pensando como en un futuro cuando sí lo sean. Entonces, hacer una propuesta desde esta visión de ciencia ficción usando pues inteligencia artificial. Entonces, ella hace una propuesta que le dice se llamaba o lo equivalente al espejo aspiracional. Y su idea era básicamente en un espejo colocar una cámara para que reconociera la imagen, el rostro de la persona que se situara enfrente del espejo. Y una vez que le reconociera el rostro, tenía que arrojarle frases optimistas, porque también un poco en la clase les habían dado en su momento unas tarjetas que les iban definiendo más hacia qué rumbo tenía que ir su proyecto y le había salido a ella que tenía que ser una obra de arte y algo optimista. Entonces, por eso ella pensó como en un espejo en donde se viera la gente y le arrojara como frases optimistas o como rostros de animales, ¿no? Bueno, ese era su proyecto. Pero había un componente muy importante para que ella pudiera realizar su proyecto, que era primero que detectar el rostro de las personas que se situaban enfrente del espejo. Y ella ocupó un software de análisis facial muy pues sencillo, era abierto, y en este software de análisis facial, pues simplemente la idea era que identificara que había un rostro y empezara a arrojar las frases. El tema es que cuando ella empezó a hacer las pruebas frente al espejo, pues se dio cuenta que su rostro no lo identificaba. Y recordando un poco, pues todas las personas tenemos ya en el celular este tipo de software de análisis facial. Algunos, al menos el básico, que es el de la cámara, en donde te aparece el recuadro y te trata de enfocar un rostro o un como objeto diciendo esto es lo que quieres enfocar. Ese es como el más básico, que era lo que ella quería, ¿no? Simplemente que le apareciera el recuadro de que había un rostro enfrente. Ya hay otros softwares de reconocimiento facial en donde, por ejemplo, para desbloquear los celulares, tú esperarías que no se desbloquee con cualquier rostro, sino con tu rostro para que ya puedas tener acceso a tu celular, ¿no? No era el caso de Joy. El proyecto de Joy era simplemente identificar
un rostro. Pero eso ni siquiera lo estaba haciendo el software de reconocimiento de análisis facial. Entonces, ella empezó a revisar, pues no podía terminar su proyecto por este tema, y refiere que un día, y bueno, también se había tratado de poner como que su cara, un rostro, dibujar algo en la mano y lo ponía enfrente y le empezaba como a detectar. Y un día que fue Halloween, que tenía una máscara, dice ella, trató con la máscara y pues sí la reconoció, ¿no? Empezó como a detectar que había un rostro ahí. Por eso está que ella aparece, bueno, acá en esta imagen, con esta máscara blanca. Lo que ella supuso entonces es que había un sesgo en los datos con los que había sido probado el software de análisis facial, de tal forma que estaban sobre representadas las personas blancas en este software. Aquí sí hay que pensar que en la ciencia de datos, pues es a partir de información, de datos, que pueden no estar estructurados, o sea, puede alimentarse una base de datos de puras imágenes, como son los softwares de análisis facial. Entonces, la persona o las personas, los equipos de trabajo que diseñaron este software, sus bases de datos, la mayoría tenían imágenes o fotografías de personas blancas. Pero incluso ella encontró que no nada más era de personas blancas, sino que sí había rostros de personas negras, pero mayoritariamente eran hombres afroamericanos. Entonces, cuando se dio cuenta, revisando las bases, también con otra científica de datos, Tim, vieron que era aproximadamente el 4% de la base de datos general con la que había sido probado este software correspondía a rostros de mujeres afroamericanas, solamente el 4%. Es decir, había una sobrerepresentación de rostros de personas blancas, que era alrededor del 80%. De ahí sí había otro porcentaje de rostros de personas negras, pero les repito, la mayoría eran hombres, ¿no? Entonces, en este análisis que ella realiza, pues es como muy evidente de esta pregunta, ¿no? Respondiendo a la pregunta que hacen las autoras de ciencia de datos, ¿por quién? Pues resulta que la mayoría de las personas que estaban haciendo estos softwares, pues son hombres blancos, ¿no? Entonces, no, no es de asombrarnos, pues, que la mayoría de los rostros que hubieran ingresado sean de personas que se asemejan a ellos, ¿no? Y que no cuestionen quizás cómo un software puede ir en detrimento de otras personas distintas a ellos, ¿no? Otra de las preguntas es que ellas, las autoras refieren, es ciencia de datos para quién. Y esto va ligado totalmente a la primera pregunta de ciencia de datos, ¿por quién? Aquí lo que preguntan las autoras es, bueno, alguien está haciendo ciencia de datos, pero también lo está haciendo para alguien más, ¿no? Entonces, es ese proceso, esa ciencia de datos, ese análisis de los datos, ¿a quién está beneficiando? Y en todo caso, si a alguien está beneficiando, podríamos preguntarnos, ¿a quién no está beneficiando? ¿Quién no se ve en ese proceso? Y pensemos como en estas bases de datos. Ahorita les voy a poner un video que a mí en lo personal también me gusta mucho, que es de lo mismo de Joy. Voy a dejar de compartir. Es un video que es de 3 minutos y un poco recordando el principio de elevar la emoción. Joy Buolamwini es poeta y de hecho ella se presenta como una poeta del código, porque hace poemas, pero siempre visibilizando estos sesgos que existen en la ciencia de datos. Entonces ella hizo un poema que se los voy a poner ahorita, pero para ponerles también en contexto. Bueno, de hecho ahorita estoy viendo las preguntas, pero no sé si quieran que lo veamos al final las preguntas, para presentarles el video. Son 3 minutos y les pongo un poco en contexto. Una vez que Joy Buolamwini, junto con la científica de datos Tim,
se dan cuenta que hay una subrepresentación de mujeres afroamericanas en estas bases de datos, en estas imágenes que entrenan el software de reconocimiento facial. Empiezan a analizar más allá, ¿no? Porque, les repito, hay software que simplemente es para detectar la imagen, pero hay softwares que hacen proyecciones y a partir de esas proyecciones se toman cantidad pues de decisiones. Por ejemplo, algo que hacen de proyección los softwares de reconocimiento facial es adivinar, proyectar, estimar el rostro a quien pertenece. Y dependiendo de quién pertenece, pues a veces también nos dan productos, servicios, ¿no? En nuestra vida diaria. Entonces, se dieron cuenta que al haber una subrepresentación de mujeres afroamericanas, también había mayor error en la proyección de los rostros de estas mujeres afroamericanas. Entonces, el video que les voy a poner son estos casos, les van a aparecer como imágenes en donde Joy Buolamwini presenta incluso mujeres afroamericanas muy reconocidas, como Serena Williams, como Oprah, como Michelle Obama, que ni siquiera rostros de mujeres tan conocidas pueden ser proyectadas o estimadas adecuadamente. La mayoría de los rostros de las mujeres afroamericanas, justo por su fenotipo, son estimadas o proyectan que son hombres. ¿Por qué? Porque no está, el software de reconocimiento facial fue entrenado de tal forma que, pues, si tenías una nariz más angosta, eras mujer. Pero si tienes una nariz un poco más ancha, es hombre. Porque alguien entrenó ese software, ¿no? Entonces, de eso va el video. Se los voy ahorita a proyectar. Me parece que le tengo que dar compartir sonido y optimizar. Vale. Ok. Entiendo que ya lo pueden ver. Ahorita les daría yo play. Pero si por algo no lo pueden ver, me dicen. My heart smiles as I bask in their legacies, knowing their lives have altered many destinies. In her eyes, I see my mother's poise. In her face, I glimpse my auntie's grace. In this case of deja vu, a 19th century question comes into view. In a time when Sojourner Truth asked, "Ain't I a woman?" Today we pose this question to new powers, making bets on artificial intelligence, hope towers. The Amazonians peek through windows blocking deep blues as faces increment scars. Old burns, new urns, collecting data chronicling our past, often forgetting to deal with gender, race, and class. Again I ask, ain't I a woman? Face by face the answers seem uncertain. Young and old, proud icons are dismissed. Can machines ever see my queens as I view them? Can machines ever see our grandmothers as we knew them? Ida B. Wells, data science pioneer, hanging facts, stacking stats on the lynching of humanity, teaching truths hidden in data, each entry and omission, a person worthy of respect. Shirley Chisholm, unbought and unbossed, the first Black Congresswoman, but not the first to be misunderstood by machines well-versed in data-driven mistakes. Michelle Obama, unabashed and unafraid to wear her crown of history, yet her crown seems a mystery to systems unsure of her hair. A wig, a bouffant, a toupee, maybe not. Are there no words for our braids and our locks? Does relaxed hair and sunny skin make Oprah the first lady? Even for her face well known, some algorithms fault her, echoing sentiments that strong women are men. We laugh, celebrating the successes of our sisters with serena smiles. No label is worthy of our beauty.
Bueno, ese es el video. La verdad es que a mí me gusta mucho porque creo que justo va en relación con estas preguntas que sugieren las autoras de cuestionarnos quién está haciendo ciencia de datos, para quién está haciendo ciencia de datos. Y hay un tercer punto, y porque, bueno, la invitación también es, no nada más está el libro de Catherine de Ignacio y de Lauren F. Klein, voy a proyectarles ahorita. Ya también hay varias científicas de datos sacando distintos libros que igual y después se los puedo compartir a través de la colaboratoria. También matemáticas que han hecho como estos cuestionamientos, pero las autoras, bueno, refieren también una última pregunta en este primer apartado de examinar el poder y desafiar el poder, que es ciencia de datos con los intereses de quién en mente. Pero bueno, antes nada más como para cerrar un poco esto del video, Cathy O'Neill, que es una justo de las matemáticas que más ha hecho crítica respecto de los algoritmos y cómo estos algoritmos, finalmente lo que estamos viendo de manera presencial y lo que se vive, se traduce y se traslada a estos algoritmos y se traslada como, pues también como lo que conocemos, como el sexismo, el clasismo, toda esta discriminación, porque finalmente hay alguien detrás haciendo la ciencia de datos y esa parte es la que no debemos de olvidar, ¿no? Entonces, Cathy O'Neill, que es una matemática estadounidense, dice muchos de los modelos codifican prejuicios humanos, malentendidos y sesgos en los sistemas de software que administran cada vez más nuestra vida o nuestras vidas. Y entonces siempre pensar que por eso está que las autoras refieren la importancia del pluralismo en los equipos de ciencia y datos, ¿no? Cuando estamos con personas iguales en estas categorías de identidad, iguales a nosotros o a nosotras, pues es más difícil entender otras perspectivas. Entonces, la invitación quizás un poco para disminuir esta codificación de estos prejuicios es hacer plurales a los equipos, ¿no? E ir como de quién está haciendo la ciencia de datos. Entonces, bueno, la tercera pregunta que yo ya les adelantaba es ciencia de datos con los intereses de quién en mente, pensando en que hay un equipo haciendo la ciencia de datos con base en la información de alguien más, pero siempre hay intereses de por medio. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, aquí puede haber intereses de instituciones gubernamentales, puede haber y hay intereses de corporaciones, sobre todo en todos estos softwares, en todas estas redes sociales que recopilan muchísima información de las personas y también, por ejemplo, de la sociedad civil, que es también la importancia de por qué la sociedad civil y quienes estemos en el movimiento feminista, pues tenemos que tener este interés por hacer la ciencia de datos, ¿no? También debe de haber intereses por medio acá, ¿no? Y un poco como para cerrar, porque ya me están compartiendo también las preguntas ahorita, que va a ser lo interesante, yo creo, de la charla. Hay varios proyectos a nivel América Latina, bueno, a nivel internacional, pero igual en esta ocasión quería yo centrarme en América Latina. Hay ya una red latinoamericana de feminismo de datos. Una vez que surgió este término, que al final terminó siendo pues un movimiento, el movimiento de feminismo de datos, empezamos a ver pues varias compañeras que desde lo que veníamos haciendo nos empezamos a identificar como feministas dateras y se han creado distintas redes. Esta es como la red más grande porque es una red latinoamericana de feminismo de datos y se presentó oficialmente en el 2023. Las pueden, o pueden seguir a la red en redes sociales, están bueno, ahora ya es X, pero por ahí están. También hay una red mexicana, ahorita también se las voy a compartir, pero algunos de los proyectos también en América Latina que fueron o han sido como muy importantes. Uno es precisamente el libro de feminismo de datos de Catherine de Ignacio y Lauren F. Klein, se tradujo al español y atendiendo precisamente a este último principio de feminismo de datos que decía hacer visible el trabajo, fue un trabajo de traducción colaborativo. Fue un trabajo sumamente colectivo a través de un software bueno, en línea
para poder estar traduciendo cada uno de los capítulos del libro y que ahí es lo que ven del lado izquierdo de sus pantallas. Empezó entre 2022 y concluyó en 2023. Entonces, el libro de feminismo de datos ya lo pueden ustedes consultar en español, precisamente gracias al trabajo de muchas colectivas y activistas de América Latina. Otro de los proyectos, por ejemplo, que a mí se me hace sumamente interesante es de estas compañeras de Data Género. Ellas se sitúan en Argentina, perdón, y uno de los proyectos que traen es el de AI Morai, que es un software que lo que busca es analizar sentencias judiciales de manera como semiautomática y a partir de estas sentencias judiciales generar y construir bases de datos en materia de violencia de género. Ellas se han estado aliando con distintos entes jurisdiccionales en América Latina. De hecho, en México han intentado. No es tan fácil porque pues son áreas, instituciones que difícilmente ven algún beneficio en analizar la información de esta manera, pero hay quienes sí se han sumado a este trabajo y ponen como a disposición las sentencias judiciales en el formato que se requiere para poder generar las bases de datos sobre violencia de género. Ese también lo pueden encontrar en redes sociales. Realmente el software se puede descargar porque es de libre acceso, entonces es otro de los proyectos que tiene esta mirada del feminismo de datos. Otro proyecto es el que se conoce como Candidatas, que sirvió en su momento para el monitoreo del proceso electoral argentino en 2023. Y aquí ahorita nada más les estoy poniendo algunos logos. Les refería también que existe una red mexicana de feminismo de datos. Somos varias compañeras, no hace falta que tengan como una asociación civil, ni mucho menos. Se pueden unir como activistas de manera individual o por proyectos individuales. Y la idea es precisamente, pues primero, conocernos quienes estamos haciendo feminismo de datos, conocer el trabajo que hace cada compañera a nivel nacional y sí se han estado llevando a cabo algunos talleres, generalmente es más en Ciudad de México, porque bueno, también el conocimiento a veces está como muy centralizado en Ciudad de México, pero es una iniciativa bastante importante que también surgió a partir de varias compañeras. Otros proyectos que hemos visto que pues sí tienen esta mirada del feminismo de datos es, por ejemplo, Intersecta, Hilda, Data Cívica, que nos ha dado cantidad de información al respecto, Serendipia, que tiene que esta visión también del periodismo de datos, muy importante, el Data Género, que es este cuadrito, el logo morado que está por ahí, y otro, por ejemplo, que también está aquí en Veracruz, que es el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que hacen un análisis de lo que sale en medios de comunicación y los feminicidios o asesinatos de las mujeres por razones de género y van haciendo precisamente estas bases de datos desde esta mirada feminista interseccional. Les pongo por ahí también otros dos logos, por ejemplo, uno que somos quienes estamos en Art Ladies y Art Ladies en particular un poco atiende a esta pregunta que hacen las autoras de ciencia de datos, ¿por quién? ¿No? Sabiendo que hay como una subrepresentación de mujeres y de géneros disidentes, es que también hay otras iniciativas como Art Ladies, es una iniciativa a nivel global, pero acá en México hay muchos capítulos, particularmente yo en donde estoy en Veracruz, en Jalapa, tenemos un capítulo, pero esta iniciativa lo que busca a nivel global es promover la diversidad de género en la comunidad de R. Y R justo es un software de programación estadística, precisamente lo que les comentaba en un inicio, un poco la diferencia entre estadística y ciencia de datos, en donde en la ciencia de datos sí ya ocupamos programación y precisamente uno de estos lenguajes es R, que es de acceso libre. Y aquí damos cantidad de talleres, muchas compañías también a nivel nacional. La ventaja es que actualmente muchos de los talleres son en línea. Les invito también a seguir esta iniciativa. Hay capítulos en Guadalajara, en Ciudad de México, en Jalapa, en Aguascalientes, en Querétaro, ya estamos como por todos lados. Es precisamente para ver quién, o sea, quién está como usuario,
haciendo código en R, pero también quienes están elaborando paquetes estadísticos, que la idea es que seamos cada vez pues, más mujeres. Entonces, sí sería como una de mis recomendaciones si les está interesando el tema de la ciencia de datos. Son espacios realmente muy seguros, gratuitos y con compañeras que pues donan de su tiempo o donamos de nuestro tiempo para hacer estos talleres de código en R. Y hay otra iniciativa que, por ejemplo, yo acá en Jalapa, pero también hay compañeras en Guadalajara, en Ciudad de México, que también dan este tipo de talleres de estadística con perspectiva de género. En esta iniciativa, por ejemplo, que tengo acá en Veracruz, de feminismo de datos, aquí no vemos programación. Concretamente, yo, por ejemplo, me enfoco más a dar talleres gratuitos sobre construcción de indicadores, pero esta iniciativa, a diferencia de Our Ladies, sí la he enfocado, y otras compañeras también lo han hecho así, los hemos enfocado a compañeras activistas y colectivas que ya están trabajando por los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y géneros disidentes, justo para darles estas herramientas de la estadística que a veces, bueno, no tenemos tanto en el movimiento feminista, y lo hacemos de manera también gratuita, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo, y creo que hay preguntas, me decía Daniela. Entonces, no sé si quieran que conteste algunas. Me mandaron por acá. Dice, a ver si no me estoy yendo muy Si al... quieres, te las puedo compartir, Marce. Mira, Ay, a ver si. Paloma Peña nos pide recomendaciones para visualizar datos de las mujeres en la ciencia. Visualizar, de recomendación como de software a utilizar para visualizar o de bases de datos a ocupar. No sé, Paloma, ¿andarás por ahí? Bases de datos Bases nos de, indica. ya Ujú. vi. Sí, mi recomendación, no sé si esté situada en México. Yo, por ejemplo, de la NUYES, y también depende en qué tramo quisieras analizarlo, porque digo, habemos muchas feministas dateras, pero también como que tenemos un área en la que nos enfocamos. Yo, por ejemplo, me enfoco en temas de violencia, pero sí he analizado algunas bases de datos que tienen que ver con la representación de mujeres en áreas STEM, y he sacado, por ejemplo, información de la NUYES, de los anuarios de la NUYES, en donde sí viene todo este histórico de cuántas mujeres están inscritas, ya obviamente a nivel superior, cuántas se egresan de esas carreras, y la verdad es que esos anuarios de la NUYES sí son como muy, pues sí son abiertos, y he sacado información al respecto. Ya también hay otro momento en donde ya es que ejerzan su carrera, ¿no? Entonces también depende de la institución y que tengan abiertos las bases de datos, pero al menos en un primer momento de elección de carrera y egreso, lo he visto, he conseguido información en ANUYES. Sí, gracias. Y Lady Allen nos pregunta si tendrás alguna sugerencia de datos de violencia de género en las universidades. Hay, bueno, por ejemplo, acá en Veracruz, que yo soy de acá, del sureste, está este observatorio, que es el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, pero también la universidad tiene un observatorio. Mi sugerencia sería que vieran si sus universidades tienen estos observatorios, particularmente si lo que les interesa es como al interior de cada universidad, porque acá en Veracruz sí tienen uno específico e hicieron una encuesta, que también es lo importante dentro del feminismo de datos, preguntarnos cómo fue elaborada esa encuesta, los tiempos en los que se pudo contestar, pero sí hubo una encuesta que podían contestar estudiantes o, bueno, la comunidad universitaria, y se abrieron las bases. Tengo entendido que también a través de la NUYES fue una solicitud que se hizo de que las universidades tuvieran este tipo de información y la compilaron. Entonces, quizás buscar como estas asociaciones como las nacionales,
que también bajan directrices a sus universidades, porque muchas veces las universidades atienden a estas directrices que marcan a nivel nacional. Ok, y Nayeli nos pregunta, además de la degradación por sexo, ¿qué indicadores se pueden construir, por ejemplo, para los sistemas de salud? Además de la desagregación por sexo. Bueno, no, entiendo como dos momentos. Si es por categorías, mi sugerencia es pensando en esta interseccionalidad que ya refería en su momento Kimberly Crenshaw, que acuñó ese término de interseccionalidad y refería como todas estas categorías, ¿no? Y que al momento en el que se suman o se intersectan, pueden generar más desigualdades. Entonces, pensando en que hay una serie de categorías que nos intersectan y que no solamente somos nuestro sexo, sino también lo que nos define o nos da identidad es nuestra edad, el lugar en donde residimos, si tenemos autoadscripción indígena o no, es decir, una suma de categorías. Me parece que sí es importante pensar toda esta suma y ver las bases. Por ejemplo, en el sistema de salud, particularmente cuando me ha tocado analizar temas de violencia familiar, he recurrido a las bases de datos de la Dirección General de Información en Salud, porque claro que todas las bases tienen como algunos errores, pero creo que es una base muy interesante, la de la Dirección General de Información en Salud, porque compila toda la información de las unidades médicas. Entonces, cuando entran pacientes por motivos de violencia familiar, ya hay como un estándar, un protocolo que tienen que seguir en las unidades médicas de recopilar la información y son bases muy completas porque tienen información sobre la edad de la persona, si se autoadscriben como indígenas o no, también tienen información sobre la persona agresora, su edad, si tienen alguna relación, que lo que me he dado cuenta, bueno, lo que veíamos en su momento de violencia familiar es que lo que sabemos en la práctica, pero con los datos a veces la gente le queda como más claro, que la mayoría de las víctimas son mujeres, la mayoría de los agresores son hombres. Sí, sí hay hombres que están siendo agredidos, pero son agredidos principalmente por otros hombres. Entonces, pero bueno, a veces con los datos dicen, bueno, ya lo tengo claro. Pero en esta dirección general de información en salud sí ha habido, hay como muchas categorías que y están en formato abierto, ¿no? Que pueden ser de utilidad. Ok, también preguntan, ¿alguna recomendación para pensar más allá del binarismo, femenino, masculino, en epidemiología, cuando la gran mayoría de la información en salud, cuestionarios, censos, etcétera, está así? Sí, yo por eso en un inicio también comentaba que realmente hay mucho poder en esa etapa, tanto de la ciencia de datos como de la estadística, que es la recopilación de la información. Hay un poder enorme porque eso define el resto del proceso en la ciencia de datos y de la estadística, ¿no? El diseño de los instrumentos a partir de los cuales recopilamos información. Si nosotras estamos situadas desde usuarias, difícilmente podemos tener como alguna incidencia, pero digo, podemos hacer activismo desde ahí, que es también a lo que está invitando el feminismo de datos, de estar desafiando estas estructuras. Entonces, digo, por supuesto que lo podemos exigir, que sean bases más diversas. Si estamos nosotras detrás de cómo se va a recopilar información, desde el movimiento feminista yo he visto muy buenas experiencias porque generalmente pues son personas que constantemente están en esta reflexión de este tipo de categorías, ¿no? Difícilmente desde la ciencia de datos, si solamente nos hemos dedicado a la ciencia de datos, lo podemos hacer. Pero hay quienes desde la ciencia de datos sí tienen pues la mejor disposición de hacerlo y ahí mi sugerencia es pues un poco como arrastrando el lápiz y definiendo qué categorías les atraviesan a ustedes. Si se identifican como hombres, como blancos, como heterosexuales, probablemente otras categorías necesitan sumar a su equipo de trabajo para complementar lo que están haciendo.
Entonces, sí, siempre pensar que todas las personas tenemos sesgos y que esos sesgos también son en función de las categorías que nos atraviesan a nosotros y lo que dejamos de ver del resto, ¿no? Entonces, pues esa sugerencia también a cuestionarnos nuestras propias categorías y sumar a más personas para hacer más diversos los equipos de trabajo. Gracias, Marce. Sí, justo creo que responde bastante de la pregunta de Liz que quería saber cómo sumarse o cómo comenzar en el feminismo de datos. Y por último, nos pregunta Sandra Itzel si se han hecho colaboraciones con Wikimedia y la red de feminismos de datos. Eh, yo, por ejemplo, con Wikimedia tuve en su momento, pero eso fue por temas de trabajo en donde laboro, que estábamos haciendo también una editatona y en su momento tuvimos que subir información a Wikimedia para retomarla para la editatona, pero realmente no, por el momento en la red, por ejemplo, en la red mexicana, el año pasado hubo un encuentro en donde formalmente se abrió como, se dio a conocer esta red en 2023 y en ese encuentro estuvieron compañeras de SocialTIC, que de hecho, bueno, no estaba en las diapositivas, pero ahí hay una compañera que se llama Frida Celis, también está en redes sociales y hace feminismo de datos, las compañeras de SocialTIC, de Data Cívica, de Serendipia, es decir, sí se sumaron varias y lo cierto es que está abierto a todas las personas que se quieran sumar en el entendido de que quienes también estamos como en este movimiento, en muchas ocasiones pues donamos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, y muchas veces lo que requerimos a veces es que alguien quiera sumarse a dar algún taller, pero bueno, un poco para que lo tengan en el radar. Pues creo que podríamos seguir todo el día, pero mira, vamos a compartirles sus datos. De todas formas, Marce es parte de Colaboratoria, ahí están sus redes también, y les haremos llegar la grabación de la sesión. Y pues gracias por asistir, gracias Marce por lo compartido, y nos vemos en el próximo evento.